es con otro tandilense, con quien, de quien hablábamos en el comienzo del programa, que, bueno, él lo va a contar un poco más en detalle, tiene un hallazgo ahí que ya ha sido viralizado de alguna manera. Hablamos de el historiador Andrés Mazán. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fer. ¿Cómo estás? Bien, Espero ¿vos? A ver, muy ¿nos escuchás bien. bien? Perfecto. ¿Ustedes me escuchan Bien, bien? sí, 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 con alguna suciedad, pero la vamos a ir corrigiendo, me parece. A ver ahí. Bueno, Hola. ahí estamos bien. Bueno, contanos de qué se trata. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Les agradezco mucho este espacio para poder difundir esta particularidad con la que me topé. Hace unos días encontré una mención a nuestro fuerte Independencia en una obra literaria llamada Los hijos del Capitán Grant de Julio Verne, que fue publicada en París en el año 1868. Ujú. No solo se trata de una mención aislada, sino que en realidad es todo un capítulo, breve por cierto, pero que bueno, está dedicado a nuestra ciudad. Eh, lo cual, digamos, me resultó un hallazgo realmente impactante, Sí. que en rigor de verdad debo decir que fue producto de la casualidad, porque no soy especialista en historia de Tandil, sino que estudio imágenes a mediados del siglo XIX. Pero bueno, lo cierto es que yo estaba buscando algunos datos iconográficos en esta fuente en particular, en la novela de Verne, y bueno, hasta que me topé con nuestra querida ciudad en las páginas, una breve mención primero y luego todo un capítulo, y me pareció realmente muy significativo que el gran Julio Verne haya posado la lupa sobre nosotros. Así que ahí mismo me puse en contacto con colegas que conocen mucho más que yo sobre la historia local o sobre el siglo XIX europeo, como la doctora Silvana Gómez y la doctora Lucía Leonetti, a quienes aprovecho la oportunidad para agradecerles. Lo que quería era cotejar si esto era una novedad o no, básicamente, y bueno, sí, se trata de un hallazgo fortuito, pero que considero de mucha relevancia. Y bueno, digo fortuito, pero en realidad podríamos decir que fue un acto de serendipia, ¿no? Es decir, ese hecho circunstancial de encontrar algo cuando estamos buscando otra cosa. Claro. Y bueno, y Y ahí a sí veces como... cuando, perdóname, a veces cuando buscas algo y si te pasa otra cosa, a veces no la registrás porque estás concentrado en lo que estás buscando, pero en este caso, obviamente te iba a llamar muchísimo la atención tratándose de tu ciudad, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo estaba buscando imágenes de otras cuestiones, digamos, otro trabajo que estaba haciendo, y de repente, bueno, me encontré con Tandil. Y ahí recordé, siempre tengo bastante presente la frase que se le atribuye a Albert Einstein, ¿no? De que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, siempre con la mente abierta a estos actos de serendipia, y cuando encontré esta referencia al Fuerte Independencia, rápidamente linkeé con otras fuentes y documentos bueno, ahí sí, que ya he trabajado y que conozco más en detalle, y bueno, creo que encontré algunas conexiones que podrían ser interesantes. Algo que va a estar también en las páginas del Eco de Tandil, ¿eh? Porque también, digamos, desarrollaste un texto en base a lo que encontraste, ¿no? Exactamente, porque la obra se publica en francés en 1868 y llega a la Argentina en formato de folletín en 1869, ¿sí? En el Ujú, periódico El Río de la Plata, ujú. que había sido recientemente fundado por José Hernández, nada menos que quien luego sería el autor del Martín Fierro, ¿no? Esa Claro. obra tan clásica y tan cara a los argentinos, en 1872. Pero bueno, en el 69 publican en formato de folletín la primer novela que publican en ese formato, en este diario, es precisamente Los hijos del Capitán Grant de Verne, ¿no? El formato de folletín, para aquellas personas que no lo conozcan, es una invención francesa y es bastante propia del siglo XIX, era la forma en que se popularizaba la literatura de entonces. Primero salía en formato de folletín, con entregas diarias o semanales, dependiendo de la publicación, generalmente en la zona inferior del diario, del periódico, y bueno, y la gente, digamos, la mantenía atenta, porque iban día a día viendo los entresijos de esas novelas y de las intrigas y demás. Entonces, era también una forma de fidelizar a los lectores, ¿no? Y bueno, y allí entonces encontramos a los hijos del Capitán Grant con una descripción muy interesante, por cierto, del Fuerte Independencia, que en realidad es uno de los lugares que visita el personaje, ¿no? Que es el personaje principal de la novela, que es Lord Glenarvan. Y bueno,
como para resumir un poco, el lugar o nuestro fuerte Independencia se presentaba como un sitio con bastante actividad, que estaba comandado entonces por un sargento llamado Manuel Ifaraguirre, y bueno, según se desprende de aquel relato, Tandil contaba con 4.000 habitantes y era lo que Verne denomina como una aldea muy importante, ¿no? Que mantenía una estrecha comunicación con Buenos Aires, la cual en aquel entonces demoraba unos 12 días. Estamos hablando de finales de la década del 60, ¿no? Sí. Y era un tráfico bastante activo. Bueno, Verne ensaya una descripción general sobre Tandil diciendo que la aldea envía, estoy citando, ¿no? La aldea envía a la ciudad el ganado de sus estancias, las salazones de sus saladeros y curiosísimos productos, tales como géneros de algodón, tejidos de lana, los tan codiciados artefactos de los trenzadores de cuero, etc. Esto decía Verne, ¿no? Y bueno, y además señalaba que en Tandil había, cito, más de cierto número de casas bastante cómodas, escuelas e iglesias para instruirse en las cosas de este mundo y de otro. Fin de la cita. Es decir, Tandil ya a mediados del siglo XIX, o precisamente en la década del 60, era un sitio agradable, ¿no? A mí lo que me parece interesante de marcar con relación a esto es, por un lado, bueno, la precisión de datos bastante actualizados para la época, ¿no? El detalle de la descripción, ¿no? Absolutamente. Porque fíjate que Verne nos refiere que Tandil contaba con 4.000 habitantes, lo cual es completamente razonable. Me fui al censo de 1869 a cotejar, que es el primer censo que se realiza sobre todo el país durante la presidencia de Sarmiento, y Tandil entonces tenía 4.800 habitantes. Casi la mitad de ellos vivían en el ejido urbano, y unos 2.200 en el ejido urbano aproximadamente, y 2.600 en la zona rural. Sí. Destaco este dato de los habitantes, porque bueno, nos muestra que Verne elaboraba sus novelas de una manera muy documentada, ¿no? Probablemente por diversas fuentes. Y digo esto porque sabemos que Verne no estuvo en Argentina, pero es bastante obvio que tomó contacto, creo yo, con relatos, probablemente de viajeros franceses como d'Orbigny o Charles Wiener o Towny, que eran los más famosos por entonces, que sí habían hecho alusión a nuestra ciudad, aunque sea brevemente. Y además me pareció muy impactante una particular inferencia que podemos realizar a partir de este, denominémoslo, hallazgo, ¿no? Y es la siguiente, ¿no? Porque no es descabellado para nada suponer que muchos parisinos, vía Verne, tuvieron una impresión sobre un lugar tan alejado en el mapa que se llamaba Fuerte Independencia, con las características que en Los hijos del Capitán Grant se describe. Esto me parece muy importante porque el hecho de que Tandil aparezca en una obra que tuvo tanta circulación y que haya circulado nada menos que en París, tampoco es un dato menor. Y de un autor tan prestigioso, ¿no? Y de un autor tan prestigioso, absolutamente. Porque además, estamos hablando de que se inscribe dentro de la ciudad cabecera, la capital cultural del siglo XIX, ¿sí? Entonces, en ese sentido, imaginar personas que leían sobre el Fuerte Independencia en 1868 en las páginas de Verne, creo que es realmente un dato que debe enorgullecernos como sociedad, especialmente en nuestro bicentenario, ¿no? Seguro, seguro. Y que luego, un año después, leerían en Buenos Aires y en el resto del país, en formato de folletín, esta misma novela, ¿no? Antes de que sea traducida. Y además creo que esto tiene implicancias que son también más profundas, y esto tiene que ver quizás con el conocimiento científico, podemos decir, y con el conocimiento en general, pues nos permite cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Porque solemos mirar a Europa como el epicentro y al resto del mundo como satélite, y bueno, en este caso me permito hacer una pequeña reversión y pensar nuestra pequeña localidad de Tandil habitando el gigantesco París, nada menos que la pluma de Julio Verne, ¿no? Que fue el gran imaginador del siglo XIX. O sea, sabemos que Verne no estuvo físicamente en Argentina y por supuesto tampoco estuvo en Tandil, pero sí lo hizo simbólicamente, o mejor dicho, Tandil está presente en la pluma de los mayores escritores de la literatura universal. Claro, se las ingenió para reunir información y terminar con algo detallado, ¿no? Absolutamente. Y es un dato que a mí, en lo personal, viniendo de alguien que como Verne vendió
cantidades industriales de ejemplares, me parece, bueno, completamente épico, por decirlo muy coloquialmente, ¿no? Bien, bien. Bueno, Andrés, yo te presenté como historiador, pero sé que también sos profesor, investigador de CONICET, un eximio jugador de PlayStation, por ejemplo. ¿Cómo qué te podrías resumir? Y también hay un libro ahí dando vueltas, ¿no? Sí, bueno, este hallazgo, podemos decir, también a mí, digamos, me abre muchas preguntas a futuro, porque es un evento literario que en realidad yo lo insertaría dentro de un entramado de mayor envergadura, ¿no? Como, bueno, es la expansión del capitalismo a escala mundial, por un lado, en la década de 1860, pero en el plano local o nacional tenemos la ampliación de la frontera y la conformación de lo que se denominó el nuevo sur bonaerense, ¿no? Durante la década de 1860, algo que, por ejemplo, ha estudiado la doctora Valeria D'Agostino, que es compañera mía en el CIEP de la UNICEN. Y en cierto sentido, esto es parte, este evento que estamos conversando, creo que también es parte de lo que el gran historiador Tulio Alperindongui denominó como una ideología ruralista propia de una vanguardia terrateniente, de la que precisamente José Hernández, el fundador de ese periódico en donde se publica Los hijos del Capitán Grant, es el máximo exponente. Eh, y bueno, esto podría colocar a Tandil, aquí estoy ensayando una hipótesis, ¿no? Como parte de un entramado de significados mucho mayor, jerarquizando por supuesto el lugar de nuestra ciudad, en el cual se da a conocer por múltiples vías las bondades de, en este caso, el interior bonaerense, ¿no? Y justamente sobre ese tema podríamos decir que es en el cual puse el foco en mi tesis doctoral, que pronto va a salir en formato de libro, que se va a llamar, sale el mes que viene en realidad, se llama Estrellas y Amapolas, Ujú. las pinturas rurales de Prilidiano Porredón y las sensibilidades en la Buenos Aires de 1860, que va a ser parte de la colección Historia y Arte Argentino y Latinoamericano, dirigida por José Emilio Burucúa en la editorial Miño y Dávila. Y ahí, bueno, estudio el proceso de conformación de una nueva sensibilidad que básicamente intenta unir a una sociedad profundamente desgarrada y dividida por los conflictos, y el vehículo para estos menesteres es el gran Prilidiano Porredón y, bueno, y sus pinturas de carácter rural. Y bueno, y ahí están los vínculos también con Hernández y demás, y creo que este hallazgo también podría colocarse dentro de ese entramado general. De lo de eximio jugador de PlayStation no podría hacerme cargo. Bueno, acá también llegan elogios a través de Débora, que dice que sos un gran profesor y persona. ¿Eh? Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo. A Bueno, ver. Andrés, ha sido un gusto, te agradecemos mucho este contacto, y bueno, seguiremos de cerca cómo va todo eso del libro, que seguramente se va a vender muy bien. Muchas gracias, Fernando. Te mando un gran abrazo y bueno, gracias por la oportunidad. Y un saludo especial a todos los tandilenses y a todas las tandilenses en este bicentenario.